Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a aprender cómo utilizar context o contexto en React. ¿Ok? ¿Y para qué sirve? ¿O qué es context? Primero, ¿para qué sirve? Context sirve para resolver un problema que a más de uno nos ha pasado cuando comenzamos a descubrir el maravilloso mundo de React. Imaginemos que tenemos esta aplicación donde el componente A en su interior tiene a componente B y B en su interior tiene a C, C en su interior D y D en su interior tiene el componente E. Ahora imaginemos, bueno, no imaginemos, vengamos aquí a nuestro código, aquí tenemos nuestro index, mostramos A, y aquí en componentes, imaginemos que en A tenemos esta información, generated data, y esta información la queremos o necesitamos mostrarla en E, ¿vale? Para eso, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Lo que tendríamos que hacer es pasársela a B como un prop o property o propiedad. Vamos a decirle generate data. Y luego de B la tenemos que atrapar en props y pasarla a C, tal como hicimos con A. Y luego en C repetimos el proceso. Y así hasta llegar a E. Ahora E recibe esta información. Aquí la atrapamos en props y la mostramos o la hacemos, sí, la mostramos en el componente. Y ahora si me vengo para acá, la información original desde el componente A llega hasta el componente E, ¿ok? Pero para esto, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que hacer todo un lío. Tuvimos que estar haciendo algo que en inglés se conoce como prop drilling o excavación de props, no lo sé, prop drilling, así apréndanlo. Y prop drilling es esto que a pesar de que B, C y D no necesitan esta información, la tuvimos que hacer pasar por ellos, lo cual nos llena de líneas el código, lo vuelve menos leíble y es un tedio, es un problema. En este escenario es una aplicación con 5 componentes, pero hay aplicaciones más complejas que tendrían que hacer esto en una cadena de 7, 10, 15 componentes y eso es terrible, es la muerte. Bueno, pues context o contexto surge para solucionar este problema. Y lo que hace context es lo siguiente. Toma el valor original, que en este caso está acá en A. Nuestro valor original está en A. Y lo que hace es que en lugar de que esta información se guarde en los componentes para estarlo pasando, lo que hace es que lo saca del árbol de componentes, lo saca completamente de acá y lo guarda en un lugar aislado, separado. Y luego de esta manera, todos los componentes van a tener acceso a esta información. ¿Ok? Y vamos a hacerlo. Miren, muy sencillo. Primero vamos a quitar esto de acá y vamos a borrar esto de acá. Y vamos a borrar todo este prop drilling que acabamos de hacer. Y vamos a crear nuestro contexto. Aquí en la aplicación, por convención o por norma, notarán que esto sucede muy frecuentemente. Crearemos una carpeta llamada contexts. Y aquí crearemos, lo llamaremos data context, porque así se llamaba nuestra variable. ¿Ok? Y aquí en data context vamos a importar create context desde React. ¿Ok? Esto nos va a permitir crear un contexto dentro del cual guardaremos nuestra información y después nuestros componentes van a poder acceder a esa información. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, lo primero es importar create context. Lo segundo es utilizar esta función para crear un contexto. Yo lo llamaré data context, ¿vale? Y aquí ejecutamos la función y lo que ejecutemos se guarda acá. Ahora se preguntarán, bueno Luis, y si guardo la información en el contexto, ¿cómo es que los componentes van a poder acceder a ella? Bueno, muy sencillo. Van a poder acceder a ella porque lo que haremos es agarrar todos los componentes que queremos que tengan acceso a la información y envolverlos con un componente especial que guarda al contexto. ¿Okay? El contexto es entonces un componente especial que envuelve a otros componentes y dichos componentes que estén en su interior tendrán acceso al contexto. Entonces no tendremos que preocuparnos que del A pasarlo al B y al C. No. Cualquiera
directamente va a poder acceder porque van a estar envueltos. Entonces, continuando, lo primero es crear el contexto y lo segundo es crear este componente que envuelve. Este componente que envuelve se conoce como provider o proveedor. Entonces aquí diremos algo como function data context provider. Va a ser una función. Y ahora, aquí en este proveedor, en este componente que envuelve y al cual los componentes van a tener acceso, es aquí donde pondremos la información que queremos compartir. Hace rato la habíamos llamado Generated Data. Aquí la voy a llamar Context Data. Es igual a 58, ¿ok? Ok, esta es la información que queremos compartir con todos los demás. Y entonces lo que haré es crear otra constante que se llame value. Y value va a ser igual a Context Data. ¿Por qué hago esto? Solo por claridad, por legibilidad. Porque en nuestro proveedor tenemos que especificar cuál es el valor que queremos compartir. Ahora vamos a terminar este Data Context Provider devolviendo un componente en el cual guardemos la información. Dicho componente lo vamos a obtener de acá, del contexto que creamos con la función de createContext. Fíjense, es muy sencillo. Lo que queremos es DataContext, tal como lo nombramos acá, y luego con un punto accederemos a provider y le damos un value, que en este caso el value es el valor que estamos definiendo acá. Para no confundirnos, vamos a llamarlo valor. Y este de acá vamos a cambiarlo también a valor. Y ahora, recuerden, la idea es que este componente va a envolver a todo este árbol de componentes. Bueno, este provider va a envolverlos. Y para envolverlo es necesario indicar acá que este provider admite componentes en su interior. Y para ello haremos algo como props.children. Y este props.children tenemos que obtenerlo de acá, desde el área de props de la función. ¿Ok? Y es así de sencillo. Ahora, por último, dado que este context lo vamos a estar utilizando junto con los demás componentes, es primordial, o bueno, más que primordial, necesario exportar tanto el contexto como el provider. ¿Ok? Y ahora, antes de seguir, les he hecho mucho énfasis en que este provider envuelve a todos estos componentes. Y esto es literal. Tenemos que tomar este provider, esto que estamos devolviendo y envolver nuestro árbol de componentes. Para ello, aquí en index, aquí es donde nace todo. Como pueden ver, aquí nace la A y el A en su interior tiene B. Lo que haré aquí en index es importar el provider. Haré algo como data context provider desde context y simple y sencillamente lo agrego por acá. Y ahora ya lo envolví y ahora cualquiera de mis componentes va a tener acceso a este valor que estoy creando acá en el context, ¿vale? Este es 58. ¿Cómo es que van a tener acceso? Muy sencillo. Vayamos al componente donde necesitamos el valor y aquí lo vamos a importar. Para ello tenemos que, desde React, importar una función llamada useContext. Esta función lo que nos va a decir, oye, ¿a qué contexto quieres acceder? ¿Qué información necesitas? Y bueno, para ello tenemos que importar propiamente este contexto. Por eso es que exportamos ambos. Aquí de vuelta en E, vamos a importar import data context. ¿Desde dónde? Desde nuestra carpeta de context. Y ahora simple y sencillamente, dentro del componente donde necesitamos la información, que en este caso del componente E, voy a decir algo como context data es igual a useContext, que viene de React, y aquí le pasamos como referencia el contexto que creamos en nuestra carpeta de context. Es así de sencillo. Y ahora aquí, simple y sencillamente, pasamos context data. Guardo y como podrán ver, aquí mi componente E ya tiene acceso a la información. 58. Maravilloso, no tuvimos que pasarlo del alves, no tuvimos que hacer nada de eso. Pero, ojo, esto es un mero 58. ¿Qué pasa si quiero hacerlo más complejo? Bueno, pues para ello context se presta y lo que podríamos hacer es que en lugar de guardar un mero 58, podríamos guardar un estado.
de manera que este estado sea compartido de forma global con nuestra aplicación. Para ello aquí voy a importar useState y esta constante la voy a convertir en estado. Vamos a hacerlo así. Set context data y este 58 va a ser de useState y lo hacemos así. Ahora, aquí el valor que yo le estoy enviando a mi provider, fíjense que solo le estoy enviando el context data, lo cual no tendría sentido porque si hablamos de estado global, a lo mejor voy a necesitar modificarlo en distintas partes de mi aplicación. Para ello, es importante que en valor envíe tanto el estado como la función que me modifica el estado. Entonces aquí algo que me gusta hacer, hay distintas convenciones, pero lo más común es que vean que el valor es un objeto. Y aquí en objeto vamos a enviarle tanto el estado como setContextData. ¿Ok? Y ahora lo que tengo que hacer es actualizar mi componente E, dado que aquí, ojo, dado que aquí mi valor es un objeto, lo que tengo que hacer en E es deestructurarlo. Yo ya sé que mi objeto tiene este valor que se llama context_data. Aquí está. Entonces, simple y sencillamente aquí en E voy a deestructurar context_data. Y si yo guardo, notarán que me sigue mostrando mi 58. Y si aquí le pusiera, no lo sé, que el valor inicial es 0 y guardo, ahora mi valor inicial es 0. Y como les dije, este contexto puede ser accedido por cualquiera de los componentes que estén al interior del provider. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, yo podría irme al componente B y aquí vamos a importar useContext. Vamos a importar nuestro contexto, se llama dataContext. Y dentro de la función, recuerden que vamos a decir que context data es igual a useContext, la función de React, con la referencia del contexto que acabamos de crear. Por lo tanto, si aquí yo viniera y pusiera algo como datos y luego context data, debiera mostrarse también en mi componente B. Aquí está, 0 y 0. Pero la magia no termina acá. La maravilla de context es que al estar compartiendo un estado con todo nuestro árbol de componentes, cualquiera de ellos puede modificar el estado y estos cambios se van a reflejar en todos los lados donde estemos mostrando el estado. Fíjense, les muestro. Vengamos aquí al componente E y vamos a agregar un botón. ¿Qué les parece? Que vamos a ponerle sumar 1, qué sé yo. Y ahora, al hacer clic en el botón, lo que haremos es, bueno, primero, recuerden que aquí en dataContext, en el valor, estamos enviando tanto el estado como el setContextData, como la función que modifica el estado. Entonces aquí en E, lo que haré es deestructurar ambos. Voy a decirle de este objeto me interesan los dos y lo deestructuro. Y ahora sí, aquí en mi botón, lo que haré al hacer clic es correr una función de flecha que me sume 1 en mi estado. Y si yo me vengo para acá, fíjense, aquí tengo 0 y acá tengo 0. Si yo le sumo 1, el valor se refleja en ambos. Y esto es una maravilla de context que nos toma una información, nos toma un estado, lo saca de acá, lo envía al contexto, lo envía al provider que envuelve y mágicamente todos pueden acceder a esta información, evitándonos líos. Y ahora, por último, antes de cerrar, les voy a mostrar algo. Fíjense que aquí vamos aquí al B. Aquí también estamos importando nuestro useContext, estamos trayendo el dataContext, la referencia. Esto es mucho lío, chicos. Estos son 2 líneas y no tenemos tiempo para escribir 2 líneas. Por ello, algo muy común que van a encontrar es que en este mismo context, en este archivo de dataContext, vamos a crear un hook personalizado, un gancho personalizado para facilitar este acceso al contexto. ¿Ok? Para ello aquí voy a crear una función que se llame useDataContext. No, vamos a llamarla function. Y ahora,
Aquí, ¿qué vamos a hacer? Aquí en useDataContext, lo que haremos es lo mismo que estamos haciendo aquí. Vamos a acceder al contexto. Ok, ese es el primer paso. Entonces, fíjense. Estoy por... Sí, acá. Aquí lo que haremos es decir que contexto es igual a useContext. Ojo, este useContext tenemos que importarlo. Tal como lo hicimos acá en estos componentes. Recuerdan, useContext lo importamos y a este useContext le vamos a pasar la referencia del contexto. En este caso, la referencia está en este mismo archivo, aquí. Y luego, ojo, aquí hay que aclarar algo. Recuerden que para que mis componentes puedan acceder a la información del contexto, tienen que estar al interior del provider. El provider tiene que estarlos envolviendo. Y algo común es revisar que sí tengamos el provider puesto, como una suerte de prevenir errores. Para ello vamos a revisar si esto de acá sí tiene algún valor. Entonces aquí diremos si no hay contexto, vamos a generar un error que diga, oye, esta función tienes que usarla dentro de un provider, ¿vale? Caso contrario, si hay contexto, vamos a devolverlo, ¿ok? Y este useDataContext vamos también a exportarlo. Lo exportamos y ahora, por ejemplo, aquí en B, en lugar de importar esto de acá y luego la referencia, simple y sencillamente vamos a importar este hook personalizado diciendo import useDataContext y aquí esto de acá, simple y sencillamente ejecutamos nuestro hook, ¿vale? Y notarán ahora que en B se sigue mostrando mi dato y esto funciona de la misma manera, pero ya nos ahorramos una línea y este hook es mucho más conveniente porque resulta más práctico, es más legible, es la tendencia, chicos. ¿Qué les puedo decir? Es lo que se usa, ¿vale? Y bueno, con eso terminamos. Como pueden ver, Context es muy poderoso, es muy útil. Facilita bastante compartir información entre los componentes. Y ojo, no tienen por qué limitarse a un solo context, a un solo contexto. En realidad algo muy común es que utilicen context para distintos propósitos. Uno quizá para información de usuario, otro para información de algún estado global, otro para información del tema. Y es común, de hecho, que en las aplicaciones que vean este nivel, no lo sé, profesional industrial, terminen acá con varios providers. A lo mejor provider 2 y luego provider 3 y así sucesivamente. ¿Vale? Pero con esto, espérenme, aquí lo borré. Con esto terminamos. Espero que les haya gustado el video, que haya sido útil, que hayan aprendido. Y si les ha gustado, regalen un me gusta, suscríbanse para ver más contenido como este y nos vemos en la próxima. Hasta luego.